Estamos ya en esta quinta entrega de la serie El Shabbat es astronómico. Eh, en esta ocasión es un tema que es un aspecto del tema de toda esta serie que vamos a dar esta primera parte y vamos a continuar en la segunda parte en el siguiente video, o sea, sería en el sexto, que habla acerca de algo que siempre tenemos en la cabeza, que si los judíos han guardado el sábado y lo guardan actualmente, es la mejor prueba para decir de que el sábado nunca se alteró de la observación y que por lo tanto da seguridad el tener, por ejemplo, a los judíos, aun cuando no lo entiendan, porque presumimos de que el judío tiene mejor argumento y que ha tenido continuidad en la historia. Esto lo vamos a ver en dos partes. En esta primera parte lleva por título Perdido en el tiempo, y encabezamos el tema con aquello que Salmos 119, verso 165, que dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. La cita inspiradora que nos toca son dos citas inspiradoras. La primera está basada en Patriarcas y Profetas, capítulo 32, con el título La ley y los dos pactos. Leamos. Aún entonces, escuchen bien, Dios no confió sus preceptos a la memoria de un pueblo inclinado a olvidar sus requerimientos. Encabezamos nuestra introducción diciendo que todos nosotros nos tenemos en algún momento de nuestra vida, lo tuve yo también, y decía que el mejor argumento era decir que el sábado ha seguido idéntico desde el Edén a la época de Moisés, desde Moisés a la época de de Moisés a la época del Mesías, y del Mesías hasta nuestra época. Sin embargo, la historia nos va a decir unas cosas que nos van a dejar que es un punto que tenemos que revisar. No solamente hoy día vamos a presentar el sustento de la escritura en la cual contempla este escenario. Y la autora de este libro que hemos hablado, que he mostrado aquí, que está basado en el Patriarcas y Profetas, dice algo que tenemos la obligación moral de atender. Repito, Dios no confió sus preceptos a la memoria de un pueblo inclinado a olvidar sus requerimientos. ¡Wow! O sea, nos está dando las bases, el fundamento para tener elementos de juicio que nos llevan a decir y a desconfiar que un pueblo que tiene la tendencia a olvidar y cambiar lo que se le ha dado, debiéramos nosotros entonces ver dónde estarían los puntos, los hitos, aquellas cosas en las cuales nos confirmen que estamos en lo correcto o no. Confiar en un pueblo de esta naturaleza es habernos puesto la soga al cuello. Dios no confió sus preceptos a la memoria de un pueblo inclinado a olvidar sus requerimientos, sino que los escribió sobre tablas de piedra. Y si Yahweh tuvo, por decirlo, ¿no?, de alguna manera, la precaución de garantizar que sus preceptos, la obediencia de sus preceptos, las convocatorias de sus preceptos tengan alguna referencia para que la cual nos confirme si estamos en el bien o en el mal, en la verdad o en la mentira, así como él tuvo la precaución de ponerlo en tabla de piedra, también debía haber puesto muy probablemente otras referencias en la cual se nos diga, o se nos dé la confirmación de que estamos entendiendo bien o entendiendo mal. Pero de introducción, no le confío a la memoria de un pueblo que estaba inclinado a olvidar sus requerimientos. ¿O de qué? O de confundir sus mandamientos. ¿Con qué? Con costumbres o reglamentos humanos. ¿Cuál es la peor costumbre
y reglamento humano en la cual nos ha ofuscado observar el cuarto mandamiento es el calendario tradicional que observamos de las semanas continuas. Esta tradición, esta costumbre, este reglamento humano ha hecho de que el ser humano, el creyente, no crea la Escritura, sino prefiera creer a un pueblo. Y este pueblo, si ustedes analizan la historia y mucho más en el presente, es un pueblo que tiene un aparato publicitario en el cual siempre se señalan ellos como lo mejor que tiene nuestro mundo. Tanto así que dentro de las iglesias o creyentes religiosos, al hacerse mesiánicos, colocan en sus paredes los símbolos y emblemas de este pueblo que tiene la tendencia a olvidar los requerimientos divinos. O sea, es un engaño basado en la publicidad. Todo el argumento de los temas van dirigidos a exaltar a un pueblo y no a exaltar al Padre y al Hijo. Y eso lo podemos conversar en otro momento, pero hoy, en este video, vamos a ver si es confiable el judaísmo como ejemplo del Shabbat verdadero, o veamos qué nos va a decir la Escritura, porque no puede haber un cambio tan importante sin que haya alguna anticipación que tenemos que entender. ¿Y cuál sería la corroboración si estamos observando bien el séptimo mandamiento o no? Pero hizo más que darle los preceptos del decálogo. El pueblo se había mostrado tan susceptible de descarriarse que no quiso dejarles ninguna puerta abierta a la tentación. A Moisés se le dijo que escribiera como Dios se lo había mandado los derechos y leyes que contenían instrucciones minuciosas respecto a lo que el Señor requería. Pregunto, si el Shabbat es un mandamiento clave, que es la señal entre el Padre y su pueblo aquí en la tierra, ¿no habría dejado instrucciones minuciosas para no perder el séptimo día? Bajo este razonamiento tenemos que concluir que sí, debió haber dejado instrucciones minuciosas para lo que él exigía en el cuarto mandamiento. Estas instrucciones relativas a los deberes del pueblo hacia Dios, a los deberes de unos para con otros y hacia los extranjeros, no eran otra cosa que los principios de los 10 mandamientos ampliados y dados de una manera específica en forma tal que ninguno pudiera errar. Pregunto, si la tabla de los 10 mandamientos, los mandamientos son explicados en la ley mal llamada ceremonial, cuando engloba todo, porque ley ceremonial solamente serían los ritos y los sacrificios y las ofrendas, más no el resto, ¿por qué no entendemos que el Shabbat también debe haber tenido mandamientos con instrucciones minuciosas para no perder el conteo o la calibración o la coordinación con el verdadero séptimo día? Por ese es el interés de desviar la mente desde mucho tiempo atrás, de decir que la ley del Antiguo Testamento está caduca, porque están desamparando a los estudiantes de la Escritura con encontrar la instrucción minuciosa en la cual nos garantice que estamos en el verdadero Shabbat y no en un falso Shabbat que ahora se llama sábado. Ahora, estas instrucciones minuciosas que están en el libro de Moisés tenían por objeto resguardar la santidad de los 10 mandamientos. Repito, si todo está garantizado, explicado, documentado minuciosamente en los decretos que hay en la ley de Moisés, ¿por qué no buscar las instrucciones minuciosas que nos ayudan a entender cómo proteger y cautelar lo que Dios no quiso dejar como una puerta abierta a la tentación? Eso es lo que nosotros tenemos que estudiar como un deber. Eso lo encontramos a los que quieran leer Patriarcas y Profetas, capítulo 32 en el capítulo
la ley y los dos pactos. Sigamos la cita inspiradora número 2. Resplandece sobre nosotros. No está hablando del pasado, está hablando de nuestro presente, en el presente como movimiento adventista. Resplandece sobre nosotros una luz mayor que la que iluminó a nuestros padres. Cierto, porque la verdad es progresiva. No podemos ser aceptados ni honrados por Dios prestando, escuchen bien, el mismo servicio o haciendo las mismas obras que nuestros padres. En otras palabras, si nuestros padres llegaron a un nivel, nosotros ya no estamos a ese mismo nivel, sino que hemos recibido una luz mayor. Por lo tanto, no podemos repetir lo incompleto del pasado porque creemos mal, por fanatismo, que ser semejante a los pioneros, ser semejante a los fundadores de la iglesia, ser semejantes en lo que avanzaron ellos y quedarnos estancados ahí, y peor aún, la iglesia institucional contradice la vieja verdad creyendo que la nueva verdad que ellos tienen es superior a la anterior. Ambas posiciones, el quedarse estancado, una, o traer verdades que contradicen la anterior, ambas posturas son diabólicas. La luz mayor no minimiza la luz anterior. La etapa principal que fue echada como fundamento, como movimiento para el mensaje de los tres ángeles, resumidos en el cuarto, no es anulada, sino es magnificada y mejor entendida, con la luz mayor que ahora debemos tener nosotros. Continúo. Para ser aceptados y bendecidos por Yahweh, como lo fueron ellos, los pioneros o los fundadores de la iglesia, debemos imitar ¿qué cosa? Su fidelidad y celo. 1. 2. Mejorar nuestra luz. Y así como ellos mejoraron la suya, porque ellos salieron de sus iglesias y se juntaron a estudiar después de la disección o chasco, que fue un acto que traumó a muchos y que obligó justamente lo que se buscaba con este chasco, que era buscar más profundamente la verdad en lo que estaba escrito y lo que está escrito en la Biblia. Entonces, cuando nosotros imitamos esa fidelidad y ese celo, cuando nosotros mejoramos la luz, así como ellos mejoraron la suya en su época, y obrar como ellos obraron, así debíamos, dice acá, hubiesen vivido ellos en nuestros días. Debemos andar en la luz que resplandece sobre nosotros. De otra manera, esa luz mayor que recibimos se va a trocar en tinieblas, porque nos asustará esa nueva luz, le tendremos prejuicio y atacaremos esa luz, que no contradice la anterior, sino que la explica mejor. Dios exige que manifestemos al mundo por medio de nuestro carácter y nuestras obras una medida del espíritu de unión que esté de acuerdo con las verdades sagradas. No como hablando de verdades sagradas, vuelvo a mencionar el gran error deliberado, malicioso, contaminado, corrupto de querer enseñar a la Grey de que el Shabbat o el sábado, como mencionó esta vaca sagrada, no es importante, sino que es la unidad. Y sin embargo, siendo un ministro que se supone que acepta la lectura de esta autora de este libro, que a propósito no les he dicho en qué me estoy basando, es Testimonios para la Iglesia, en el tomo 1, en la página 283 del párrafo de 1 al 4, he hecho un pequeño resumen que le invito a leer. Esta vaca sagrada olvida que el espíritu de unión que esté de acuerdo es en base a las verdades sagradas que profesamos. Ahí está la unión, en la verdad. No puede haber unión, el error con la verdad. No puede haber comunión la luz con las tinieblas.
así de que por su boca seremos justificados y por nuestra boca seremos condenados. Por la propia boca de esta vaca sagrada, que hace mucho un ruido que sería un ruidón, o que hace mucha bulla que sería un bullón, que está yéndose de frente a destruir los fundamentos que requiere nuestra presencia en la tierra en esta época. El que la unidad debe ser de acuerdo a las bases sagradas. No escuchemos ese gran ruidón o ese gran bullón que está enseñando el veneno, haciendo pasar veneno como alimento sagrado. Que profesamos, dice, y con el espíritu de la profecía que se están cumpliendo en estos días. La verdad que hemos comprendido, ojo, la verdad que hemos comprendido y la luz que ha resplandecido sobre nuestra alma, nos juzgarán y condenarán. ¿Qué cosa? Si nos apartamos de ellas. ¿De qué? De apartarnos de la luz. Y ojo, y acá viene algo para todos los que están viendo este video y que han llegado a la secuencia. Si nos apartamos de la luz que emana de la verdad de la Escritura y nos negamos a ser guiados por ella, esto nos juzgarán y nos condenarán. Entonces viene una pregunta que se hizo la autora. ¿Qué diré para despertar al pueblo remanente de Yahweh? ¿Qué diré? Y dice ella, me fue mostrado que nos esperan escenas espantosas. Satanás y sus ángeles oponen todas sus potestades contra el pueblo de Dios. Saben que si los hijos de Yahweh duermen un poco más, los tienen seguros. ¿Por qué? Porque el negar esa luz y creer de que porque soy fiel a la antigua verdad parcial, si yo duermo confiado en la antigua verdad parcial que no ha desarrollado o que no ha aceptado la nueva luz que está viniendo en esta época a su pueblo, entonces la destrucción es cierta. Pero eso tiene que estar en la Biblia, en algún lado. Insto, ojo, a todos los que profesan el nombre de Yahshua a que se examinen y hagan una plena y cabal confesión de todos sus yerros, para que vayan delante de ellos al juicio. ¿Qué yerro se puede referir? A los yerros de que se hablan, ¿cuáles? Al confundir, como las tradiciones paganas, de confundir sus mandamientos con costumbres y reglamentos humanos. Estos son los yerros que tenemos que corregir. ¿Tendremos acaso, en la observancia del cuarto mandamiento, que hemos mezclado tradición pagana con ese santo precepto y que hemos confundido sus mandamientos con costumbres y reglamentos humanos? ¿Por qué somos tan soberbios al pensar que no, que estamos inmunes a eso? Hermanos míos, si no aprovecháis estos preciosos momentos de misericordia, quedaréis sin causa. Si no hacéis un esfuerzo especial para despertaros, si no manifestáis celo para arrepentiros, estos momentos áureos que podemos estudiar y recibir la luz y adaptarlo a nuestro sistema, cesarán, pasarán pronto, y seréis pesados en la balanza y hallados faltos. Entonces vuestros gritos de agonía no os servirán de nada, porque tuvimos tiempo de escuchar el llamado, estuvimos con tiempo de recibir la mayor luz, que salimos de la verdad parcial a tener una verdad más comprensible, más entendible. Entonces nuestros gritos de agonía no os servirán de nada. Entonces se aplicarán las palabras del Señor: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. ¿Quién está atendiendo a lo que se está virtiendo en esta serie de que el Shabbat es astronómico? ¿Quién?
solamente tú lo sabes, sino que desechasteis todo consejo mío. Vean desde el primer capítulo, desde la primera parte de esta serie, y vean cómo se vierte en abundancia los consejos más los textos de la Escritura, para ver si son verdad o son mentira. Y mi reprensión no quisiste. En otras palabras, no quiere ser corregido. También, como ustedes se burlan de que si los astros guardan el sábado, como si los astros tuvieran voluntad para descansar, y es una, perdóname la palabra que voy a usar, es una estupidez pretender que la naturaleza que no cesa encontrar el descanso que detiene el Shabbat, cuando el descanso es un culto que hace el hombre. Porque no van a ver nunca que una serie de pingüinos emperador se reúnan en el polo para guardar la fiesta o hacer culto, o de golondrinas, o de patos silvestres, o que los astros se detengan, o no, el Shabbat vamos a descansar. Por eso esas preguntas tontas, estúpidas que hacen, es porque realmente tienen mucha suficiencia. Se burlan. Entonces ahí viene lo que dice: y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces irán de oeste a oeste, buscarán, cruzarán los mares, irán por toda la tierra buscando la palabra de Yahweh, y dice la Escritura, y no la hallarán, porque en el tiempo que fue presentado esto, no aprovecharon. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Yahweh, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión o corrección de su parte del Eterno. Comerán entonces del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. ¿Acaso no vemos entre muchos sabáticos que se sienten muy seguros con las verdades parciales y que entre ellos se autosatisfacen, se autorrascan en la sarna que tienen, y por eso les encanta el decir que es un pueblo elegido y que sobre lo que ellos saben no hay ni vuelta atrás, porque todo lo que ellos saben es lo máximo del entendimiento de la verdad? Y vamos a ver que este fenómeno que vemos en el presente estaba predicho en el pasado, en los ejemplos del pasado. Y dice acá: porque el desvío de los ignorantes los matará. Y la prosperidad de los necios, ¿cuál es la prosperidad de los necios? Los templos. El número que llena los estadios cuando las vacas sagradas predican haciendo un ruidón o un bullón, ¿no? Esas congregaciones de conquistadores con música y un montón de estereotipos. Esa prosperidad de los necios los echará a perder, porque miran esa prosperidad como si fuera sinónimo de la prosperidad espiritual, cuando es lo contrario, es el maquillaje que oculta la podredumbre que tiene el leproso Naamán de nuestra época. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Testimonios para la Iglesia, tomo 1. ¿Qué pasó entonces con el Shabbat y el novilunio en la historia? ¿Cambió? Vamos a ver lo que dice esta autora. Esta autora da un párrafo interesante en el deseo de las gentes, que le invito a leer el capítulo 19, en el capítulo junto al agua del pozo de Jacob. ¿Qué había en el pozo de Jacob? Una mujer samaritana que era despreciada por ser samaritana por los judíos. Y los judíos se sentían superiores. Y miren lo que dice este pequeño párrafo que he elegido para leer en esta ocasión. En el templo de Jerusalén, no en cualquier lado, en el mismo templo de Jerusalén. Y cuando leamos esto, hagamos una analogía. El templo de Jerusalén de antaño, con la institución nominal
que tiene ahora el pueblo de Dios. En el templo de Jerusalén, o en la iglesia nominal, institucional, una muralla baja separaba el atrio exterior de todas las demás porciones del edificio sagrado. En esta pared había inscripciones en diferentes idiomas que declaraban que a nadie, sino a los judíos, se les permitía pasar ese límite, al igual como ahora solamente los que tienen la aprobación de alguna asociación o de alguna credencial se les permite tomar la palabra en las iglesias de edificios que ahora tiene esta institución. Si un gentil hubiese querido entrar en el recinto interior, habría profanado el templo, pero hoy han superado la iglesia institucional que invitan a jesuitas a que prediquen su gentil paganismo, su espiritismo teológico se vierta desde los folletos de escuela sabática, desde los púlpitos y sobre todo en la formación de los candidatos a ser los pastores o teólogos de la iglesia. Si hubiera habido en ese tiempo, habrían sufrido la pena de muerte, pero Yahshua, el Mesías, el que diera origen al templo y su ceremonial, atraía a los gentiles así, por el vínculo de la simpatía humana, mientras que su gracia divina, que dice, les presentaba la salvación que los judíos rechazaban. ¿Qué hacían en el templo de Jerusalén? Los judíos rechazaban la salvación que traía el Mesías. ¿Qué hace la iglesia institucional hoy día? Rechazan al Mesías que quiere ser nacido y estudiado entre la gente, y que si lo hacen son tildados inmediatamente de disidentes. E inmediatamente una pared de división y cumplen repetir el carácter déspota del judaísmo nuevamente. ¿En qué contexto perdió Israel sus festividades originales? Lean todo Ezequiel 8. Acá he traído unos textos nomás. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Recuerden, estamos estableciendo los antecedentes históricos de lo que pasó para comprender a lo que estamos repitiendo en la actualidad. Una imagen del celo había en Israel. Interesante. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ve lo que estos? ¿Quiénes son estos? Los israelitas, los judíos, los que están en la iglesia nominal institucional, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí. ¿Para qué hace esas abominaciones? ¿Para alejarme de mi santuario? El día del pastor en su día sagrado, el día del anciano, el día del conquistador, el día de no sé de qué, el día de todo. Abominaciones. Porque ningún hombre puede ser exaltado en el día que se supone que ellos dicen que es el del Padre, y lejos de honrar al Padre y al Hijo, el centro del culto es honrar al hombre. O peor aún, recoger diezmos. Y me llevó a la entrada del atrio, ojo, ya estamos de afuera hacia adentro, y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos, los dirigentes, los que dirigen el liderazgo de la iglesia nominal, hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Hoy vemos que hay una fusión, una mezcla, en más que todo en los mesiánicos,
de colocar en sus paredes símbolos esotéricos, porque dicen que son los símbolos de la nación de Israel. También hace poco estuve en un templo adventista y me dio mucha pena no encontrar la tabla de los 10 mandamientos en la cual cuando asistía veía, sino que han sido reemplazados por una imagen en el centro del estrado principal, donde está el púlpito, el logo de la institución. Qué pena que hemos dejado los 10 mandamientos como distintivos del pueblo por un logo en la cual lo creen superior a las tablas escritas con el dedo de Yahweh. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Ojo, estamos viendo ya un grupo más selecto de 70 varones, una dirigencia más importante en Israel. Y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incenciario en su mano. O sea, no son gente como sacerdotes, por contextualizando, pastores, teólogos, que tenían su incenciario en la mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel, los ancianos, los pastores de las iglesias, los pastores de la dirigencia de esta institución religiosa hacen en tinieblas? Y tiniebla quiere decir lejos de los ojos de los hombres. Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dice ellos: no nos ve Yahweh, Yahweh ha abandonado la tierra. Total, róbate un poco de diezmo, haz esta herejía, hagamos publicidad, vendamos libros y que ellos obliguemos a la iglesia a que los compren. Total, no hay manifestaciones de desagrado de parte de Dios, y como no la hay, quiere decir que aprueba. Entonces me dijo después: vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. ¡Wow! ¿Seguimos viendo una iglesia abominable? Pero que no es Egipto, no es Babilonia, no es Siria, es el pueblo de Israel. Ese pueblo por el cual vamos a comprender por qué perdieron el Shabbat y el novilunio. Porque ese es el título que va a esta pregunta, ¿no? Miren, ¿en qué contexto perdió Israel sus festividades originales? En el contexto que ellos hacían abominaciones y no les importaba lo que el Padre había dado. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa, ahora mucho más importante, en el templo mismo, que está allí al norte. Y he aquí mujeres, iglesias, que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Tamuz es la falsificación del Mesías. Por eso en la iglesia de la Odisea, la gente de la iglesia institucional cree de que ahí está Cristo, el Mesías, pero él dice que no está ahí, está en la puerta, está afuera tocando. Por favor, ábreme la puerta. Porque esas mujeres, cuando predican al Mesías, en realidad es Tamuz. Y luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre, que hay peor todavía? Sí, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. ¿Conferencia general? Es el néctar, el centro. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Yahweh. O sea, el centro mismo del culto, del templo, de la teología, los sacerdotes y el sumo sacerdote. Y aquí, junto a la entrada del templo de Yahweh, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Yahweh y sus rostros hacia el oriente. ¿Y qué hacían ellos? Dándole la espalda al templo. Y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Ejemplo y el contexto de la apostasía por la cual ellos perdieron
el Shabbat y el novilunio. Pero ahí no me dice que perdieron el Shabbat y el novilunio. Pueden haber estado ellos adorando al sol y seguir adorando el Shabbat correcto, el novilunio en su punto real, o como hizo el romanismo a sus ídolos paganos, les cambió de nombre y con eso ya pretendió haber cambiado la mentira, trocado la mentira en verdad. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. ¿Qué abominaciones habría, no? Pero vamos a seguir leyendo. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. O sea, tienen el cinismo de hacer lo que quieren y después vienen un sábado, que ellos llaman como si fuera el día correcto, a suplicar ser bendecidos. Y eso, ¿cómo pueden, si desechan la verdad, es irritar al Padre y al Hijo? Comprendamos eso. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también, ojo, yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Príncipe de Sodoma, dice Isaías, oíd la palabra de Yahweh, pero ¿no es Israel? Sí, pero Yahweh los menciona: príncipe de Sodoma, escuchad la ley de nuestro Dios. ¿Por qué tendría que decir escuchar la ley de nuestro Dios? Porque no lo están escuchando. El que ellos guarden formalmente los cultos no es escuchar realmente la ley. El que ellos cada 7 días se reúnan y pretendan que ahí es el Shabbat, no necesariamente quiere ser garantía de ser cierto, porque así como son príncipes de Sodoma, son príncipes de Gomorra también, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Yahweh, la multitud de vuestros sacrificios? No solamente los sacrificios diarios. Hastiado estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. En otras palabras, no vengan cada sábado a pretender con oraciones, como si eso es lo que yo quisiera, que den diezmos, se vengan a sentarse en una banca solamente a recibir un evangelio que está corrupto, porque tiene filosofías, porque desechan la luz que está viniendo en esta época, y no solamente se han detenido la luz del pasado, sino que la han corrompido con lo que ellos llaman una verdad progresiva, pero que en realidad es una tergiversación de la verdad. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentar delante de mí para hollar mis atrios? Y aquí viene lo interesante: no me traigáis más vana ofrenda. El incienso que ustedes me traen, o sea, las oraciones y todo esa película que montan, esa actuación, ese teatro llamado culto, me es abominación. Entonces, tanto el novilunio como el Shabbat, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. No lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestros novilunios y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, porque son ocasiones que ustedes aprovechan para presentar su vanidad, para lucirse, para hacer lo que ustedes quieran, para dominar a otros con la autoridad que se les dio, para ser ministros. Pero lejos de hacer una autoridad saludable, ha servido para servirse ustedes como reyes en la tierra y exijan como caciques la obediencia de los indios. Cansado estoy de soportarlas. Pero ahí dice de que los judíos iban en novilunio y en Shabbat y en las fiestas solemnes, pero no dice que se alteraran los días. Solo que fueron corruptos
y que Dios tenía que decir que era abominable. Un momento, tranquilos, vamos a ir leyendo. ¿Cuál es la queja divina y qué hizo el pueblo? ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde? ¿Con qué? Con una rebeldía perpetua. Como dice, él crió uvas buenas y se convirtieron en silvestres. Es como que decimos acá en Perú, es la cabra que siempre tira al monte, es el perro que siempre se va al vómito y se revuelca en el vómito. Así es Israel, un pueblo necio en su genética que Dios eligió no por ser los mejores, sino para demostrar de que dentro de esa bolsa de necedad, por decir una palabra más educada, ¿no? Por decirlo, ¿no? Puede escoger y transformar hombres que son hijos del trueno en hombres dignos de ser representantes y embajadores de su hijo. Esta gente, como la institución actual de la iglesia nominal, institucional, abrazaron el engaño y no han querido corregirse, no han querido volverse. Este pueblo de judío que deja el ejemplo para el actual mundo que vivimos en el aspecto de fe, tienen una rebeldía perpetua. Pero ¿por qué estamos nosotros asumiendo que el ejemplo de ellos es nuestro ejemplo? Ya les he dicho, tranquilos, continuamos. ¿Cuáles fueron las consecuencias de toda esta apostasía que tuvo Israel? Las consecuencias de la apostasía, y es esta. Yahweh prometió que las consecuencias de la apostasía sería: haré cesar todos sus gozos, sus fiestas, sus novilunio y sus días de Shabbat y todas sus festividades. ¡Wow! Y no lo cumplió a los 5 años, ni a los 10 años, ni a los 100 años. Y no es que demoró. Esa demora, Oseas aproximadamente, si no me falla la memoria, estaba en el año 800 y pico, 790, por ahí. Oseas escribe lo que Dios había decidido hacer ante la apostasía de los judíos. 800 años después viene la destrucción de Jerusalén. Jerusalén era el centro teológico de todo Israel. Quienes estaban a cargo de la teología y del santuario era el Sanedrín, y el Sanedrín estaba dominado por saduceos y seguidos por fariseos. Los saduceos, al parecer, hay evidencias de que ellos mantuvieron el mismo Shabbat que hubo desde el Edén, que lo hizo Moisés, y que hasta el tiempo del Mesías ellos respetaron el calendario, aunque en ese calendario correcto, las abominaciones que habló Jeremías no hicieron que esto se perdiera. Cuando vino el año 70 y los judíos sufrieron una masacre, prácticamente eliminaron a todos los saduceos. Quien siguió en jerarquía para asumir el liderazgo fueron los fariseos. Y ustedes recuerdan, y aquí los invito a que lean los evangelios, recuerden cómo el Mesías hablaba de los fariseos. Pocas veces se mencionó a los saduceos, pero casi siempre a los fariseos con sus mandamientos de hombres. ¿Por qué? Porque fanáticos del Talmud eran los fariseos. Y cuando los fariseos a partir del año 70 toman el liderazgo y control del todo cuerpo de Israel que había sido dispersado en el mundo, ellos, los fariseos, en el siglo IV, que es parte del segundo video que toca hacer, que sigue a este, vamos a presentar los testimonios de los propios judíos. Ellos, los fariseos talmudistas, imponen un calendario que se adapta al juliano. Lo primero que hacen es cambiar el año nuevo, y segundo lo que hacen es ajustar el Shabbat
que ellos venían observando por los saduceos, lo adaptan al séptimo día del calendario juliano. Así de que ellos sustituyeron el Shabbat que preservaron los saduceos del séptimo día de esa semana del calendario que tenían, lo adaptan al nuevo calendario de 7 días juliano, a fin de que con esos cambios cesara la masacre que tenían los judíos. Masacre que fue predicho por el Padre que haría. Él permitió que Roma fuera el martillo con el cual fueron disciplinados. Yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Destrucción de Jerusalén, año 70 después de Cristo. Se cumplió. Y se cumplió esto. Cesaron los novilunios en su día, y también cesaron los Shabbat en su día. Y como si fuera poco, también las solemnidades de los Shabbat anuales también fueron ajustados por este calendario de Hillel II en el siglo IV de nuestra era. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Yahweh, crié hijos y los engrandecí. ¿Y qué hicieron ellos? Y ellos se rebelaron contra mí. Entonces dice algo que debemos prestar atención en nuestro tiempo. El buey conoce a su dueño. Y saben ustedes que la iglesia institucional nominal de nuestra época no está segura, o mejor dicho, está segura de algo que es un buey en realidad. ¿Recuerdan cuál fue el ídolo que hicieron los israelitas al pie del Sinaí? No es casualidad que pongan el buey como parte de la apostasía de Israel de esta época. El buey, siendo buey, conoce a su dueño. El buey es un símbolo del trinitarismo que había en Egipto. Por eso esta figura habla. Y el buey, si fuera consciente, como fue el buey, porque como es a quien adoras, tú te transformas, entonces ese pueblo era un buey que por lo menos el buey real sí conoce a su dueño. Pero Israel, el asno, el pesebre de su Señor, pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. No conoce a su dueño. No conoce a su dueño. Y hay una disputa que se resuelve sencillamente. O creo en 3 dioses, o creo en un Dios con un hijo. El resto, todo lo intermedio, es una batalla parcial, imparcial, extremos. Pero hay que decidir quién es nuestro dueño. O son 3, o es uno con un hijo. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. O sea, el pueblo de Israel moderno no conoce ni su dueño y tampoco conoce el tiempo. Raro, pero fue escrito que el cuerno pequeño pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y la ley es la encarnación de algo que vamos a ver a futuro en este estudio. Y la tórtola y la grulla y la golondrina, ellos, siendo animales, guardan el tiempo, saben, pero mi pueblo no conoce el juicio de Yahweh. Entonces, ¿cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Yahweh está con nosotros? La ínfula, somos el pueblo elegido. La ínfula, somos el pueblo en el cual Dios pondrá el sellamiento en nuestra frente. La ínfula, somos el pueblo escogido para predicar el mensaje de los 3 ángeles resumido en el 4. La ínfula, decir que la ley de Yahweh está en nosotros. Pero ¿qué pasa con los autores y los predicadores de esta gente? Ciertamente la han cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. En el pasado, si la Biblia reconoce que la misma escritura iba a ser alterada por la pluma mentirosa de los escribas, si la escritura es alterada por ser manoseada
le han quitado, le han omitido, le han distorsionado, le han generalizado, ¿qué no habrán hecho con la historia? Los historiadores, muchos de ellos, han sido manipulada la pluma por el vencedor de la historia. Porque recuerden, los vencedores son los que escriben la historia. Y cuando nosotros queremos buscar referencias inequívocas en la historia de que nos están diciendo la verdad, debiéramos recordar esto, hermanos. Lo que podemos leer en la historia y citarla son pequeños vestigios que podemos entender entre línea y línea. Leer entre líneas se tiene que desarrollar en nosotros, los que investigamos y que nos interese estos temas. Porque la pluma mentirosa de los escribas han cambiado la verdad en mentira. Y el pueblo institucional, la iglesia, cuando dice que el sábado no ha sido alterado, tendrían que leer lo que hemos leído aquí y el antecedente, por qué se dijo esto. Y después, lo que va a venir en el próximo video, en los testimonios de los judíos, de aceptar que ellos cambiaron el calendario para poder adaptarse al nuevo reto de vivir bajo la norma de Constantino. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Yahweh. Entonces, ¿qué sabiduría tienen? Un teólogo que estudie y que me diga con orgullo, vengo a ser validado en una universidad jesuita, o que han ido a la universidad adventista y jesuitas les han dado un curso y que salen contentos para la foto, debería darme una profunda vergüenza, porque la Escritura dice, ahora estos sabios, estos teólogos, ¿qué sabiduría tienen? Si les han cambiado la verdad por mentira. El fundamento rechazado del novilunio y Shabbat. ¿Por qué? Cristo fue el fundamento de todo el sistema judío. Y cuando uno rechaza el fundamento del sistema judío, están rechazando al Mesías. Por eso los judíos, cuando rechazaban a los gentiles, porque había que se separaban de los pobres samaritanos, ellos estaban rechazando el plan de salvación. Ahora miren lo que dice acá este párrafo en este manuscrito que la autora nos comparte. La muerte de Abel fue una consecuencia porque la persecución, la muerte, la Inquisición, el votar a los disidentes, todo esto representado en la muerte de Abel fue una consecuencia de que Caín o los pastores de las iglesias no haber aceptado como Caín el plan de Dios en la escuela de la obediencia. ¿Cómo así? Vamos a explicarlo. Abel fue asesinado por no haber aceptado Caín el plan de Dios. ¿Y cómo es el plan de Dios? El plan de Dios estaba simbolizado por las ofrendas de sacrificio. ¿Por qué los pastores adventistas no aceptan el Shabbat como el séptimo día de Dios y no el sábado? Porque no aceptan el símbolo o la metáfora celestial de los 7 días que está puestos en los cielos para no tener equivocación en el séptimo día. Todo aquel que rechace la simbología, la metáfora que existe en los cielos de la semana de 7 días, al igual que Caín, rechazan el plan de Dios, porque ahí en esos símbolos simbolizaban las ofrendas que señalaban a Cristo. Caín, los pastores adventistas o todo aquel que se burla de esto, rehusó la efusión de la sangre que simbolizaba la sangre de Cristo. Parafraseando, haciendo una analogía, los modernos Caín no aceptan la semana de 7 días simbolizada en los cielos para reconocer cuál es el séptimo día celestial que va en armonía con el Shabbat del cuarto mandamiento. Toda esta ceremonia, todos estos ritos, todo esto que se presentó en la tierra como en el cielo, representada en el ciclo lunar, fue preparada por Yahweh, y Cristo vino a ser el fundamento de todo el sistema. Si usted ha seguido los videos
a partir del segundo video, verá de que en Colosenses habla de que Cristo es el fundamento de todo. Él creó todo por Él y para Él. ¿Correcto? Cristo es el fundamento de toda la creación. Cristo, Yahshua, el Mesías, Él hizo para Él la semana de 7 días celestial. Comprender esto es el comienzo de la obra de la ley, que Cristo es el que ha hecho con su criterio tanto la ley expresada aquí en la tierra como la ley de la naturaleza. Porque al final de cabo, ¿qué es la ley? La ley tiene que ver con el aspecto moral puesto en los 10 mandamientos y sus principios que la preservan, como está en la ley ceremonial o la ley mosaica. Y también ley es la ley natural escrita con su propio dedo en la naturaleza. Por ejemplo, yo soy un hombre, tengo cuerpo de hombre, voz de hombre, actitud de hombre, visto como hombre. Pero qué raro sería de que yo no respete esta ley y que, como han hecho muchos con el cambio de género, habiendo nacido varones, en la ley varón, tengan actitudes femeninas. ¿Se dan cuenta cómo la ley no solamente hay que respetarla en el aspecto moral, sino también en el aspecto de la ley natural? Lo que está diseñado, se respeta el diseño. Este es el comienzo de la obra de la ley, como el ayo que lleva a los instrumentos humanos pecaminosos ¿a qué? A considerar a Cristo como el fundamento de todo el sistema judío. Y ampliamos a considerar a Cristo, el Mesías, como el fundamento de todo símbolo astronómico que nos pueda dictar y corroborar y confirmar nuestra armonía entre la ley moral y la ley natural. En la contemplación de este gran tema de la salvación, vemos la obra de Cristo. No solo el don prometido del Espíritu, sino también la naturaleza y el carácter del sacrificio. Y de esa mediación son temas que deberían crear en nuestro corazón. ¿Qué cosa? El relacionar la ley moral con la ley natural son temas que deberían crear en nuestro corazón ideas elevadas, sagradas y sublimes de la ley de Yahweh, que sigue en vigencia para todos los seres humanos. Qué ridículo es pretender, por un lado, decir, sí, observamos y consideramos la ley como magnífica, pero por otro lado, despreciamos la ley escrita en la ley natural. Por eso, en las iglesias y la teología que habla esto, que dice que respeta la ley, pero desprecia la ley natural, tienen instituciones financiadas por la misma iglesia en la cual se permita la alteración de los géneros como una cosa que tiene que permanecer hasta que Cristo venga, porque solo ahí, según ellos, dejaremos de pecar. ¡Qué abominación! Como dijo el profeta, ¿no? Se hace dentro de la institución sagrada del templo de Jerusalén de hoy. ¡Qué abominación! Hacen todos, desde el más extremo, laico, dirigente, anciano, pastor de iglesia y la cúpula de la conferencia general. Todos tan comprometidos y manchada de sangre de corrupción. Cuando el pecador vea en Cristo, ojo, y acá viene una cosa importantísima, cuando el pecador ve en Cristo la corporización del amor y de la benevolencia infinitos y desinteresados, se despierta en su corazón una disposición agradecida a seguir a donde Cristo indica. Voy más allá. Cuando el pecador ve en Cristo la corporización de la ley moral y de la ley natural, en Él nos despierta en nosotros, en nuestro corazón, una disposición agradecida de seguir a Yahshua Cristo donde indica. Y donde indica la ley natural es donde indica también nuestra armonía con la obediencia. Y si la ley natural indica una semana de 7 días, mi corazón ligado, corporizado en el Mesías, que fue el que hizo esa semana celestial, debe corroborarme
también que el séptimo día de esa semana celestial es el séptimo día de la ley moral. Ejemplos de ese rechazo tipo Caín, tipo judaico. Ok, eso fue el pasado, pero en el presente puede haber repetido el movimiento adventista cuando se hizo institución, puede haber repetido lo mismo que hizo Caín, lo mismo que hizo el pueblo de judío, israelita, judaico. Miren lo que dice ella en el contexto de Minneapolis de 1888. Le voy a dar que esta cita se encuentra acá en Mensajes Selectos, tomo 1, la ley en Gálatas, la justicia de Cristo en la ley. Miren lo que dice: la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad. Wow, esto es nuestro movimiento actual. La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas. ¿Cuándo se corrompen esas opiniones preconcebidas? Lo que vimos al comienzo de nuestro estudio, hermanos. La lectura dice acá: cuando nosotros mezclamos la verdad con tradiciones paganas, con sus santos preceptos, o de confundir sus mandamientos con costumbres o reglamentos humanos, esta mezcla es la que ha evitado que nosotros en el presente tengamos esa falta de voluntad de renunciar a opiniones preconcebidas, como la semana de que ahora observamos, y aceptemos la verdad. Fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos Wagner y Jones, suscitando esa oposición por las tradiciones y opiniones humanas. Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos, como ahora, en gran medida, el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba y anhela impartir, y que hoy estamos resumiendo más claramente en esta serie de videos llamado El Shabbat es Astronómico. El enemigo, Satanás, el enemigo trabaja a través de seres visibles. Los seres visibles que trabajan son hombres, y generalmente estos hombres se paran en los púlpitos. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día del Pentecostés. ¿Se dan cuenta cuál es la demora que tenemos en recibir la lluvia tardía? Porque tenemos errores, equivocaciones por la soberbia que tiene el liderazgo, de creer de que podemos quedarnos tranquilos con la verdad parcial del pasado o con las nuevas verdades teológicas, espiritistas, modernas que traen ahora. Fue resistida la luz, o sea, tenemos indicios que hay luz que el Padre trae, pero que esa luz fue resistida, que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria. Si es de Yahweh este mensaje, ha de alumbrar toda la tierra con su gloria. Y vemos que ya las personas están tomando conciencia que debemos corporizar en Cristo tanto la ley moral como la ley natural, porque es el mismo autor. Y él mismo, en la ley natural, como hemos visto en los videos anteriores, él explica muchas de sus lecciones a nuestros sentidos y que hablan a nuestro corazón dónde está lo bueno y dónde no está lo bueno. Y en gran medida esa luz ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Uno quiere estudiar la Biblia e inmediatamente saltan disidencia. El espíritu de la disidencia está entre nosotros, y como Satanás utiliza la Inquisición romana, procede a castrar a los hombres que se quedan en esas instituciones, la inteligencia, el sentido común
y la coherencia, y se quedan solamente viendo la letra de sus folletos o el prestando oído solamente a sus fábulas que se predican cada sábado en esos púlpitos, y ya dejaron de oír o de ver lo que está a nuestro alcance ahora. La ley, y esto yo lo he añadido, tanto moral como natural, es una expresión del pensamiento de Dios. Léanlo en el capítulo que les estoy colocando. La ley es una expresión del pensamiento de Dios. Todas las leyes que existen en el mundo natural son expresiones del pensamiento de Dios. Pregunto, con lo que estamos leyendo ahora, con lo que ahora ya tenemos como claro, la intencionalidad, repito, la intencionalidad de Dios de poner una semana celestial, ¿cuál cree que ha sido? El que la veamos simplemente y bien, gracias, qué bonito, y ver las fases lunares románticamente. ¿O es que la intencionalidad del pensamiento en la ley del ciclo lunar está la intención divina de nosotros no perder la semana celestial de 7 días, y cuyo séptimo día es el Shabbat? La intencionalidad, la corporización en Cristo, tanto de la ley moral como de la ley natural. Tan sagrada la ley y gloriosa es la ley, que cuando Moisés volvió del Monte Santo, donde había estado con Dios, recibiendo de la mano divina las tablas de piedra, su rostro de Moisés reflejaba una gloria que el pueblo no podía contemplar sin sufrimiento. Y Moisés estuvo obligado a cubrir su rostro con un velo. La gloria que brilló en el rostro de Moisés fue un reflejo de la justicia de Cristo en la ley. Repito, ¿qué ley? La ley, tanto la moral como la natural, es una expresión del pensamiento de Dios. Entonces, la ley misma, escuchen bien, este es otro caramelo, otra perla, otro manjar, otro bocado celestial de gran valor para nosotros que compartimos en este video. Cada video vamos a compartir una perla, una joya, una esencia, que son muchas, pero acá doy énfasis a esto. La ley misma no tendría gloria a no ser que Cristo estuviera en ella corporificado. La ley natural de la semana de 7 días puestas en el cielo a través del ciclo lunar no tendría gloria a no ser que estuviera en ella Cristo corporificado. Si no unimos en Cristo, en el Mesías, la ley natural con la ley moral, no tendría gloria. Por eso los que anulan y dicen que la ley está caduca es porque ellos no entienden que la ley natural como la moral está corporificado en el mismo Mesías. No puede anularse la ley, porque no se puede anular al Mesías. Así de sencillo. No tiene la ley separada del Mesías, no tiene poder para salvar. El ciclo lunar puesto en el cielo sin la enseñanza del propósito de la mente divina no tiene poder para nada. Es opaca, a menos que en ella esté representado Cristo como lleno de justicia y de verdad. El ciclo lunar representa a Cristo como el que está lleno de justicia y verdad. ¿Cómo se llama eso? Lo vimos, el fundamento de cuando leímos en Job, que el trono de Yahweh, su fundamento, ¿qué es? Veamos otra vez esos videos. Entonces, eso que estamos leyendo, esta ley visible ante nuestros ojos, se debe cumplir. El novilunio es la parte oscura que puede durar 1 o 2 días. Este es el fundamento de los 4 Shabbat de cada mes. Esta es la ley que Yahweh concibió. Este es su pensamiento. Todo aquel que se burle de este pensamiento, se burla del Padre, del que lo hizo. Así que, queridos y amados hermanos, dejo este tema a vuestra consideración y reflexión. El Shabbat es astronómico.
Y eso es incuestionable, irrebatible e irrefutable. Yahweh nos bendiga.